Amigo, amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes, le decimos desde Quito, Ecuador, lugar desde donde levantamos la señal de Rixinacui TV Internacional. Estamos ya con nuestros invitados, abordaremos sobre una de las temáticas que concita la atención en nuestra querida Via Yala. Para ello nos trasladaremos hacia Argentina y haremos un análisis, digamos, desde la lectura, desde los territorios, desde los pueblos respecto al gobierno que lleva ya un año y un mes en funciones. Esto es Rixinacui TV Internacional, soy José Atupaña y aquí empezamos. Rixinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Abya Yala llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Rixinacui TV Internacional. Rixinacui TV, de parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, el consejero mayor Joe Sauca del pueblo Boconuco, invitarlos a seguir fortaleciendo el espacio de la comunicación. Los pueblos no podemos quedarnos menores a estos grandes retos que hoy nos implica seguir informando a las comunidades sobre cómo se comporta el tema mundial, pero también cómo fortalecemos nuestros espacios y nuestras dinámicas desde el gobierno propio. Mil gracias a nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla y gracias enormes también a nuestros invitados. Laura Méndez de Originarios.ar desde Argentina nos acompaña. Así también Raúl Sajama nos ha acompañado a ambos nuestros invitados en oportunidades anteriores y en esta ocasión también tenemos esta enorme suerte. Mil gracias, Laura, bienvenida a los tiempos. El gobierno de Javier Milei está un año y un mes prácticamente en funciones. Todavía tenemos la memoria de cuando en campaña recorría calles con una motosierra en mano, señalando o prometiendo de que iba a barrer la corrupción, iba a devolver los derechos, aquello de la libertad para los ciudadanos, entre otros. ¿Qué es lo que en concreto tenemos más bien como resultados al cabo de un año y un mes en funciones? Laura, bienvenida. Hola, ¿cómo te va, José? Y un saludo a toda la audiencia de Rixinacui Internacional. Sí, más de un año y un mes de gobierno de Javier Milei que ha generado lo que él vino, ¿no?, a hacer. Él dijo que con la motosierra iba a hacer recortes, ajustes y empezó con muchos recortes en lo que es cerrando ministerios, convirtiendo en secretarías y a la vez en lo que tiene que ver al nivel económico, generando un alto nivel de inflación que a los últimos meses de diciembre se empezó a decir que mermó la inflación, ¿no? Pero si miramos una comparación interanual de más de un 166% del 2023 al 2024 es el nivel de inflación. Entonces la sociedad argentina empezó a consumir menos carne, menos lácteos, una sociedad que incluso para acceder a los boletos en las grandes ciudades se duplicó y en algunos casos se triplicó el precio y ha generado un nivel alto de pobreza porque según el INDEC, que es el ente donde se hacen los análisis de estadística y censos en Argentina, ya un argentino para no ser pobre tiene que superar lo que es el consumo de la canasta básica, tiene que tener un ingreso mayor a 1.000.000 de pesos argentinos. Pero la realidad de los argentinos argentinas es que la mayoría accede a un salario menor de 1.000.000. Entonces la población en Argentina a nivel económico con estos datos
hay mayor pobreza y mayor nivel de indigencia. A tal es la situación que los jubilados mismos que empezaron sus propios sueldos ya no pudieron hacer llegar a fin de mes, y los empleados estatales, municipales también. Esta política de Estado de recorte, de motosierra, hizo que Javier Milei cerrara el Ministerio de la Mujer y el INADI, y cerrara en noviembre, diciembre, cerrara dentro de lo que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas varias áreas que tenían que ver con pueblos indígenas, y la Dirección de Tierras, que está dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con esta nueva disposición mediante decreto 1083-2024, que tiene que ver con la eliminación de lo que es la ley 26160, directamente afecta a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas que están en reconocimiento, solicitando al Estado argentino por esta ley que fue aprobada en 2006, en diciembre de 2024, el 10, justo un día de los derechos universales, de los derechos humanos, estratégicamente y como un mensaje claro de Javier Milei contra los pueblos indígenas, deroga esta ley, ¿no? ¿Para qué? Para desalojar a los pueblos indígenas, para que los pueblos indígenas no puedan ejercer ese derecho. Justo hoy, 9 de enero, tuvimos un desalojo de la Lof Pailaco, que es pueblo mapuche, pueblo nación mapuche, y están ejecutando, o sea, esta derogación de la 26160 implica desalojar, o lo que se pretende el Estado, poner motosierra también a los derechos, a todos los derechos de los pueblos indígenas que se han ganado década del 90 con la Constitución Nacional 1994, y ni hablar del 2006, la ley 26160, para que no se desalojen las comunidades. Todo eso fue pasando la motosierra en un gobierno muy cruel, ¿no? Porque Javier Milei remarca el Día de la Raza, remarca una mirada hacia lo que es la vida europea, denostando lo que es los pueblos originarios, los pueblos preexistentes a este Estado argentino, y estamos viviendo una situación de peligro y de genocidio para los pueblos indígenas, porque se atenta contra la vida de los pueblos originarios en los territorios, ya que hay muchos intereses y está el poder judicial de por medio, como el día de hoy, donde directamente ordenan desalojos, ordenan la quita de derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Donde se deslegitiman todos los derechos que tenemos los pueblos indígenas, porque los grandes medios de comunicación, las redes, publican como el día de hoy, toda esa imposición de Patricia Bullrich para desalojar, que trae Policía Federal, bueno, todo un cuerpo de seguridad, llegando al Parque Nacional para desalojar. La comunidad Los Pailaco no estaba. ¿Por qué? Porque ya hay antecedentes con la ministra Patricia Bullrich que directamente atentan contra la vida de los pueblos originarios. Por eso, cuando estaba el gobierno de Mauricio Macri, ella también era ministra de Seguridad, y cuando fueron a desalojar, estamos hablando de 2016-17, también ocurrieron los asesinatos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. O sea, corren el riesgo, ¿no? La vida, ¿no?, de los pueblos indígenas en estas políticas de Estado, de recorte, de motosierra, una política de Estado muy cruel para los pueblos indígenas, que incluso el Parlamento Mapuche de Río Negro en el día de hoy emitió un comunicado remarcando, ¿no?, que este desalojo de la Los Pailaco es un delito y a la vez es inconstitucional. Eso remarcando que los medios de comunicación masivos van construyendo un enemigo interno que generan desorden y apuntan a los pueblos indígenas, cuando en realidad los pueblos indígenas en todo este proceso de lo que es la Argentina, ¿no?, 200 años y más, han buscado instalar y dialogar con un Estado argentino para que se reconozcan estos derechos de pueblos preexistentes al Estado. Pero bueno, la situación, vemos que hay muchos intereses económicos, intereses inmobiliarios, intereses mineros y intereses del poder político, y por eso las políticas públicas de Javier Milei atentan contra los pueblos indígenas, y los sectores más empobrecidos en la Argentina van viviendo en carne propia todo lo que es el despojo, la pobreza
¿no? Y todo lo que de algún modo Javier Milei comprometía en su política, en su campaña, diciendo de que iba a atacar a la casta, pero se dan cuenta ahora los argentinos que fueron eligiendo que en realidad se va atacando a los sectores más golpeados, ¿no? Jubilados, pensionados, sectores que tienen enfermedades crónicas en las cuales no se le dan ningún tipo de medicamentos, tengan HIV, diabetes, tengan enfermedades distintas que afectan como cáncer, donde en todo el 2024 no entregó medicamentos y más de 180 personas murieron porque el Estado se encargó de no entregar medicamentos que por ley debía entregar. Ahora en diciembre también modificó una ley para que todas estas personas con enfermedades crónicas no puedan acceder a la salud, a una vida digna. Entonces atraviesa los pueblos originarios toda esta realidad de Argentina y las políticas de Javier Milei, y que a nivel provincial, en las distintas provincias, vamos viendo que lo mismo, muchos gobernantes aprovechan para privatizar, para con el régimen general de inversiones ir haciendo acuerdos con empresas internacionales, y que de algún modo implica también el saqueo, el despojo de las comunidades, y ni hablar de la situación de privatización que se viene, como vemos en la salud, por ejemplo, acá en norte de Argentina, Jujuy, con el CEPROSA, donde los pueblos tienen que pagar todo habitante 50.000, o si no puede pagar 50.000 para ser atendido en hospitales públicos, tiene que demostrar su nivel de indigencia, hacer un trámite administrativo. O sea que ahora esto que era un derecho constitucional, que es acceder a la salud, ahora se tiene que pagar, ¿no? Y así vamos viendo que las situaciones, ¿no?, de esta Argentina con Javier Milei implica modificar, atentar contra derechos, contra la Constitución Nacional que está vigente, y un retroceso muy grande, un retroceso histórico con la caída de la 2660, y que es necesario, bueno, en ese sentido, que los estados no han logrado hasta ahora una ley de propiedad comunitaria. En este escenario político tampoco se puede pensar mucho con estos gobiernos que se pueda lograr, porque sí, porque sabemos que no se puede confiar, ¿no? Alguien que viene con la motosierra a recortar derechos humanos, a recortar derechos de los pueblos indígenas. Gracias enormes, Laura, por esa panorámica, ese resumen casi completo, digamos, de lo que ha constituido el ejercicio del poder de un gobierno de tendencia derechista, digamos. Ahora queremos escuchar, en cambio, a Raúl Sajama. Bienvenido. Gracias por su gentileza de acompañarnos. Raúl, una de las propagandas, una de las formas de cómo se ha publicitado es que prácticamente en Argentina estaba sumida en la pobreza, la población había llegado a gastar el dinero del Estado, etcétera, y ahora venía la salvación. Ahora es el momento de devolver la dignidad, la libertad, y en fin, era el discurso, que ya no a los socialistas, que ya no a los comunistas, que en fin, todo un discurso de esa naturaleza. Efectivamente, en Argentina había una suerte de, que digamos, de un régimen socialista específicamente, o algún indicio del comunismo como tal, y que haya levantado una bandera de esa naturaleza Milei, y que, bueno, pues la población optó por esa vía. Pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado al cabo de un año y un mes en función, Raúl? Respecto al tema de lo que usted me pregunta, José, primero me presento. Mi nombre es Raúl Sajama, yo soy indígena de la comunidad indígena Angosto del Tercel, en Tilcara, Jujuy, en Argentina, integrante del Tercer Malón de la Paz también. Su pregunta es muy interesante, cuando pregunta respecto al socialismo, al comunismo, etc. Este país, la Argentina, es un país grande, generoso, donde convivimos hoy en día comunidades indígenas andinas, por ejemplo, comunidades indígenas en lo que vendría a ser el Chaco, el sur del Chaco sudamericano. Indígenas hay
en todo, desde el extremo norte al sur de la Argentina. ¿Y cuál es la particularidad? Dejando de lado esta cuestión de la ideología, nosotros, digamos, tenemos prácticas comunitarias de vida, en lo cual la mirada, la consideración del otro, de la persona, de los que conocemos, que vivimos cercanamente, o en los poblados, en las comunidades, importa mucho. Eso por un lado, pero el país también ha recibido gente que viene de Europa, que vino de Oriente Medio, ahora también de todos lados del mundo. Y cada uno de estos sectores tiene pautas culturales diferentes. ¿Sí? Ahora, de ahí a decir eso de socialismo, comunismo, este es un país también con amplia libertad, donde tenemos desde la derecha, la extrema derecha, que recién ahora se están mostrando, hacia el otro extremo. Y algunos que dan la vuelta, sí. Yo diría más bien que este discurso del actual presidente ha sido como un engaño motorizado por los grandes medios de comunicación, por los medios masivos de comunicación, que han dibujado una realidad que creo existe en todos los países del mundo, que es la corrupción. Y lo han presentado de una manera tal que han incidido en la votación, digamos, de los ciudadanos de la Argentina para llegar a elegir este personaje que ha prometido mucho, pero ahora lo que viene haciendo es totalmente contrario, ¿sí?, a lo que está planteando. Este señor ha prometido tantas cosas que me voy a restringir únicamente a la parte de los indígenas. Desde el principio, en general, este señor Milei está gobernando desconociendo totalmente el texto de la Constitución Nacional Argentina. En el primer mes que estuvo de gobierno, ya sacó un DNU 70, el cual iba en contra de la letra que dice de la Constitución Nacional Argentina, en contra de derechos que ya tiene presentes el pueblo argentino. Y en ese tema de los derechos, hago un paréntesis, cuando se habla de gastos, yo no sé qué haría el señor Milei si va a ser presidente de los Estados Unidos y se fija los gastos que tiene el Estado norteamericano para llevar adelante su presencia en todo el mundo. ¿Se animará él a decir que son gastos excesivos? ¿A decir gastos que no hay que tenerlos? Porque con ese criterio, acá en la Argentina, el señor Milei está desmontando, está privatizando lo que supuestamente para él no sirve, pero para muchos privados es negocio, partes de un sistema que ha hecho a la vida de los argentinos. El tema de la salud, por ejemplo, no es algo gratis, pero también significa que somos como argentinos que nos preocupamos por los demás, que nos preocupamos que los demás tengan acceso a la salud, que cualquier persona, como dice la Constitución Nacional Argentina, para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y con esa generosidad, eso está escrito en la Constitución en principio. También es que se ha diseñado un sistema de salud para que cualquier persona, argentino, provinciano, chino, japonés, europeo, pueda acceder a la salud. Yo no sé, desde el punto de vista de la economía, quizás sea un gasto, pero también puede considerarse como una inversión en salud y una inversión en el sentido de corresponder, porque cuál es el espíritu que tiene el pueblo argentino, el cual fue traducido y escrito en la Constitución Nacional. ¿Sí? Entonces, cuando digo que este señor está gobernando en base a desconocer el texto de la Constitución Nacional Argentina, puse como ejemplo en DNU 70, ¿sí?, y otras acciones, actos legales, ha obtenido del Congreso de la Nación Argentina para poder estar gobernando sin necesidad de que el Congreso de la Nación, que vendría a ser el otro poder dentro de la República Argentina, le controle lo que él hace. Al contrario, merced a las confabulaciones y arreglos que tiene con diputados y senadores hasta de los dos
el señor Milei está gobernando, va a gobernar así por un año. ¿Cuál es el problema de esto? Eso él no lo dijo cuando hizo la campaña. ¿Sí? Y restringiéndonos a la parte de los indígenas, evidentemente hay mucha angustia, es la palabra exacta, de las empresas internacionales por ver cómo en muchos lugares de la Argentina que coincidentemente hay existencia de materiales estratégicos para la transición energética, como es el litio, como es el metal claros que hoy está requiriendo la Unión Europea, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos esos minerales existen en zonas de comunidades indígenas y ya las comunidades indígenas hemos venido planteando nuestra posición dentro del marco legal de la Constitución Nacional Argentina para la explotación de esos minerales. Este señor Milei no se le ocurrió otra cosa que, por ejemplo, nuestro debate. Ha sacado una ley RIGI por la cual dispone que cualquier persona, empresa extranjera que tenga 200 millones de dólares pueda invertir y decir, yo voy a colocar mi empresa en cualquier lugar del país. Y para que no queden dudas, en la ley RIGI hay una parte, creo que es el 61, si no me acuerdo mal, pero está, en la cual aclara que todo impedimento a lo que se dice acá en la ley RIGI, o sea, la concesión a una empresa que invierta los 200 millones de dólares, 200 mil millones de dólares, perdón, tiene que ser anulado, efectuado, dejado de lado, etc. Eso incluye nuestros reclamos por el tema de la consulta indígena y también incluye que si nosotros como indígenas salimos a protestar, el acto de protesta está previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, esta ley dice que nos tienen que meter presos. Para ello, recientemente, el año pasado, ya la ministra de Seguridad, esta violenta señora Patricia Bullrich, ya ha creado un comando de seguridad para proteger las supuestas inversiones que se van a hacer en la Argentina. Y una de ellas ya está funcionando en Vaca Muerta, que es una zona, digamos, de explotación de petróleo, pero este grupo armado de la Argentina va a intervenir cuando en casos como nosotros, que somos los habitantes desde antes que exista la Argentina, salgamos a defender nuestro derecho a continuar viviendo en estos lugares donde estamos antes que exista la República Argentina. Y lo que estoy diciendo de la coexistencia también está en la Constitución Nacional Argentina. O sea, la Carta Magna, la máxima letra que tiene que regir las relaciones dentro de la Argentina, dice, reconocen, los indígenas estaban antes que exista la Argentina. La Argentina también ha firmado tratados internacionales que tienen que ver con los derechos sociales, culturales, con los derechos colectivos. También ha firmado el tema del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos humanos también, varias de estas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, los derechos también de las mujeres, la evolución de los derechos. La Argentina está estricta y como país ha firmado todas estas cuestiones, estos compromisos internacionales. De repente viene este señor y que muchos no lo sabemos explicar y no nos podemos retener todavía de sorpresa, impunemente, pasando por toda esta normativa, él dice esto se hace y esto no se hace. Entonces, esto es un desafío hoy, porque hoy, por ejemplo, como mencionaba ahí la hermana Laura, hoy, por ejemplo, 9 de enero, se ha cumplido sacar, desalojar a las comunidades indígenas, los Cayetos, allá en los hermanos Mapuche, que dentro del marco legal de la Constitución Nacional Argentina están habitando ese lugar. ¿Sí? Pero este señor, a través de su personero, un director, digamos, de parques nacionales, un tal Christian Larsen, este señor Christian Larsen ha puesto en la mesa que más vale en la Argentina un artículo de una ley
sancionado en una época de facto, ¿sí? Más que la Constitución. Porque esto lo que está en la mesa, me hago cargo de lo que digo, es una ley, un artículo de una ley sancionada en la época de facto en contra de un artículo de 75, inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, que enumera y menciona los fundamentos legales por los cuales la LOC Payaco, estos hermanos mapuches, como muchas comunidades indígenas en la Argentina, que donde vivimos no tenemos los papeles, pero sí tenemos el ejercicio de la posesión pacífica, pública y continua desde antes que exista la Argentina. Entonces, este acto que estoy mencionando, que es propio de las comunidades indígenas, es lo que este señor Milei está armando a través de sus personeros en los distintos ministerios, leyes, normas y fundamentos legales para despojar del territorio comunitario indígena a la cantidad inmensa de comunidades indígenas que viven desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, con el solo objeto de apropiarse, apoderarse de los recursos minerales, del agua también, ¿sí? ¿Para qué? Con fines comerciales. En cualquier lugar de la tierra, los indígenas no le van a negar el agua a nadie, tampoco se la van a vender. Esa es una particularidad que tenemos los indígenas. Nosotros comprendemos y entendemos bien, y así debe pasar en otras comunidades, que el agua es como un bien, digamos, la Pachamama, en nuestra concepción, es algo que se nos ha dado, pero para compartir con los demás, no es para hacerse rico y no es aprovecharse de la necesidad. Pero lamentablemente tenemos gente que viene de otras partes, que tienen una visión comercial, que se creen exitosos empresarios comerciales, que buscan aprovecharse de las necesidades de los demás y en base a eso hacer negocios. El año pasado, y también están las grandes corporaciones y los grandes países. Menciono esto para terminar esta parte. El año pasado, en el mes de noviembre, con los hermanos y hermanas del Tercer Malón, señoras de comunidades indígenas del interior de la provincia de Jujuy, tuvimos la ocasión de entrevistarnos con el embajador de la Unión Europea en Buenos Aires. Eso fue en noviembre del 23. Con él, a él se le ha planteado, ¿sí?, que la Unión Europea tiene una política en la cual ellos exigen el cumplimiento de derechos humanos a las empresas que proveen de materiales que son incorporados para la parte de producción dentro de la transición energética. Como usted sabe, ellos tienen el objetivo de cumplir en el 2035 no tener autos a combustible, quieren tener eléctricos. Hay una directiva por la cual la Unión Europea, de las empresas que proveen la batería eléctrica, esas empresas tienen la obligación de cumplir con los derechos humanos. O sea, desde que se extrae la salina así dentro de la salmuera, hasta que se llega al último producto que es la batería, a lo largo de todo ese trayecto, la Unión Europea le exige a esas empresas que cumplan con los derechos humanos. Entonces, lo que las comunidades indígenas de Jujuy hemos ido a plantearle personalmente al embajador de la Unión Europea ha sido decirle que las empresas que trabajan el tema del litio en la provincia de Jujuy no cumplen con esa directiva. El señor embajador se comprometió él mismo, sin que nosotros se lo pidamos, se comprometió a elevar un informe a Bruselas, que es donde se reúnen, y que él personalmente le iba a presentar. Esto tiene que ver con los actos de violencia institucionales que ocurren cada vez más seguidos. Y en el caso de la Argentina, que es un país donde creíamos que la construcción democrática iba para adelante, ahora estamos en regreso, ¿sí? Pero no porque le diga la norma constitucional, es porque este presidente, a través de su violencia institucional que está llevando adelante, de esa manera está gobernando. Anteriormente, un gobierno como el de Jujuy sacó una reforma constitucional también a fuerza de tiros, escopeta y represión hacia el pueblo de la provincia de Jujuy. Y ese es el panorama que vemos
vivir de la humanidad, el poder vivir un poco mejor, el que haya más derecho para todos, está en todas partes. Y este personaje no puede salir a decir lo contrario. Te lo digo ahora, bueno, ese sería mi punto de vista, José, ojalá que decirlo. Importante, Raúl, estos elementos y de lo que ocurre en territorio, de lo que ocurre con los recursos, de lo que ocurre con fundamentalmente con los derechos de los pueblos. Vamos a una breve pausa, luego con nuestros invitados continuamos abordando otras temáticas, otras inquietudes a fin de conocer de lo que está ocurriendo en Argentina, con un gobierno que tiene esa tendencia y en algunos territorios y en algunos lugares como que es una suerte de salvación. Pero por eso mismo tenemos esta otra verdad para acercarnos justamente a un mejor conocimiento. Volvemos luego de esta pausa. Desde los territorios milenarios del sur del continente, como pueblos que caminamos con nuestra dignidad, contaremos nuestros deseos por Rixinacuy TV Internacional. Amulepe Tainhuaychan. Nos sumamos a ser un portavoz de la realidad que surge día a día. Desde los territorios más alejados de Colombia, manifestamos de todo corazón nuestro deseo de encontrarnos con los pueblos de América Latina a través de Rixinacuy TV Internacional, con el fin de seguir manteniendo vivos nuestros saberes culturales y ancestrales de los territorios. Los invitamos a escucharnos a través de Rixinacuy TV. Rixinacuy TV Internacional. Estamos de vuelta ya con nuestros invitados, estamos averiguando, estamos conociendo de los resultados del gobierno argentino con toda esta propuesta, digamos, de solucionar el tema económico, el tema laboral, entre otros. Laura, vuelvo nuevamente a preguntar, ¿qué es lo que pasa en la población, en el pueblo, en el votante común y corriente, en el votante llano? A la final se sabe que hay empresarios o hay candidatos o hay gente que más tarde, mañana, a lo mucho, no van a regresar a ver. Siempre estarán, digamos, favoreciendo a su grupo, a su sector. Siempre estarán hipotecando los territorios que no son suyos, los recursos que pertenecen a toda una nación. Pero esto de beneficio para todos realmente no ocurre. ¿Cómo juegan en el ámbito comunicacional, en el ámbito discursivo, en términos de imagen? Hay otra, incluso una parte que hacías referencia, Laura, parado frente a una pizarra ahí con unas papeleras y decía, bueno, pues este tiene mucho gasto y afuera, este otro tiene mucho gasto y afuera, vamos a ahorrar. Entonces, ¿cómo hay este juego de imágenes, de discursos, de encandilar por último a la mente de la población, hacer creer que ahí viene la salvación, pero a la final, a la postre, esto no ocurre? ¿Cómo es este fenómeno? ¿Cómo lo miran desde el ámbito comunicacional, desde la forma como tuercen, si cabe el término, el verdadero o la verdad detrás de todos estos aparatajes que lo ponen, Laura?
Bueno, ha sido una estrategia que utilizó Javier Milei, teniendo en cuenta que es admirador de el y que usa las redes de Instagram, la cuenta X, y que de algún modo tiene un montón de trolls, muchos trolls. La mayor inversión que hizo el Estado de Javier Milei, el gobierno, es contratando trolls, contratando youtubers, tiktokers visibles, ¿no? Que se han empezado a generar en los contenidos comunicativos, generar mensajes de odio, mensajes de polarización, ¿no? De diferencias, y a la vez atacando a muchos sectores, ¿no? Que son los sectores más empobrecidos, generando, como decía hace un rato, un enemigo interno que pueden ser los pueblos originarios, ¿no? Como que nosotros somos los rebeldes, los que vamos y tomamos terreno, cuando en realidad los pueblos indígenas habitan antes de estos 200 años de Argentina, y que se crea, ¿no? Esa idea negativa de los pueblos indígenas, generando mucho odio, y en una sociedad que muchas veces, por la estructura de cómo se ha hecho esta Argentina, con una educación y una lógica de negación de los pueblos originarios, que lleva sus pocos años, de 1994 al presente, pocos años donde se han ido logrando avances en derechos, pero que vemos actualmente un retroceso, ¿no? Y la estrategia de Javier Milei, libertario, como dice, anarcocapitalista, es mostrar como que está en avanzada con el mundo global, que es un empresario y que abre al libre comercio, a la libertad en todo sentido, pero sabemos que estos últimos tiempos también se prohibió la libertad de expresión con las lógicas de Javier Milei, y también hay alto nivel de despidos. Apenas empezó, hubo recortes también en los ministerios, en áreas en los canales que tenemos acá, Canal Encuentro, TV Pública, la Radio Nacional. Cerraron muchas radios nacionales, las cuales permitían a los sectores más alejados de la Puna o la Patagonia, al sur de Argentina, el único medio que se podía escuchar eran las radios nacionales. Entonces vamos viendo que en realidad no es que es libertario o que promueve, entre comillas, la libertad que se aclamaba como libertario. En realidad es como esos mensajes muy engañosos que sostiene Javier Milei y todo el aparato de los grandes medios de comunicación, porque no promueven una libertad, como remarcan, atenta contra la democracia, y a la vez vemos que a la Patricia Bullrich, por ejemplo, que también se alió al libertario Milei, que dicen dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero en realidad es un verso, son frases bonitas, frases hechas, porque en realidad fuera de la ley están haciendo varias cuestiones, ¿no? Los desalojos están fuera de la ley, fuera de la Constitución Nacional. Y si miramos el RIGI, también tiene varios artículos, el Régimen General de Inversiones, que supuestamente es para promover grandes inversiones de capitales internacionales para la minera, para petroleras, madereras, etcétera, todo lo que sea multinacional, es para promover el saqueo por 30 años de recursos, de territorios, de privatizaciones. Entonces, esto que él remarcaba en los medios, busca constantemente por grandes medios de comunicación instalar ciertas temáticas para la opinión pública, para que no se hable de temas de fondo, sino temas superficiales, ¿no? Temas superficiales de noviazgo de Milei con la Yuyito González, de esta cuestión de que está viajando a Europa, o que habló de Trump, o que con esta cuestión de lo internacional, pero que en la vida del argentino-argentina, adentro de Argentina, se están viviendo situaciones terribles, desempleo, un alto nivel de desempleo, mucha gente se ha quedado sin trabajo en diciembre, muchas familias que están sufriendo porque ya no tienen el ingreso mensual, con un alto nivel de pobreza, porque las familias no llegan a cobrar 1 millón o más. Entonces, hay lo que decimos la motosierra, vino a romper el tejido social, pasó la motosierra, está pasando la motosierra para generar mayor diferencia, y estos tiktokers, trolls, uso de las redes sociales, construyen, sostienen el odio.
porque usan, para eso están muy asesorados en las estrategias comunicacionales para decir, polarizar y decir que ellos son gente de bien, ¿no? Y todos los demás, no. Entonces, ellos están con la ley, todos los demás no. Polarizan, pero vemos que en realidad se sostiene esa lógica comunicativa en los grandes medios con sus frases hechas, porque instalan frases, instalan imágenes negativas, y ahora muchos dicen, bueno, los parques nacionales son necesarios para nuestra Argentina, y terminan desalojando a unos rebeldes ocupas como el pueblo mapuche, cuando no es así, porque el pueblo mapuche, todos esos cerros, esos lagos, todo eso pertenece, es parte de la ancestralidad de los territorios comunitarios que vemos en esta Argentina. Cada vez hay un retroceso. Y el odio se generaliza también con las generaciones, los más jóvenes, que están todo el día mirando TikTok, YouTube, cuenta X, Instagram, no profundizan en lo que implica todo este proceso de saqueo, porque hay una privatización, una transferencia de todos nuestros recursos a capitales internacionales, y una pobreza planificada, una planificación de la miseria que sostiene Javier Milei, porque vino a destruir el Estado. Él mismo dijo una vez, yo soy el topo que vine a destruir el Estado. Y lo está haciendo con esto que vos me preguntabas de decir afuera esto, afuera lo otro, que hace recorte en gastos entre comillas, pero ¿dónde va toda esa plata? La gente, como te decía hace un rato, más de 180 personas con enfermedades crónicas han muerto porque no les han dado los medicamentos. Todo lo que es servicio de transporte se han encarecido, se han triplicado los precios. Los alimentos se han triplicado. La carne, que el argentino era de comer mucha carne, o mínimamente un asado por mes, ahora el argentino padece, digamos, ¿no? Entonces vamos viendo que en realidad la casta, o sea, entre comillas decían la casta, pero el pueblo termina siendo la casta, los sectores más empobrecidos, los pueblos originarios, los trabajadores, porque se le ha reducido su capacidad de ingreso mensual, y los pueblos originarios estamos en una situación totalmente compleja, porque se está atentando contra la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades en los territorios. Entonces van contra la vida, o sea, es un plan de gobierno de muerte. Es en realidad un plan de gobierno de muerte, aunque digan que a la final va a resolver la inequidad, va a resolver este aprisionamiento dando libertad, y van a quitar a los que han aprovechado toda una vida y le van a devolver sus derechos, en fin. Todo este juego de imágenes, de palabras, etcétera. Raúl, vuelvo nuevamente contigo. Ojalá el tema del micrófono tengamos en mejor situación. ¿Qué es lo que a la final los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos que están de sol a sol trabajando permanentemente, así la naturaleza, digamos, se ponga incluso en contra, que de paso, resultado de todas estas decisiones, llamemos, de los gobiernos, de estas grandes corporaciones empresariales, a la final han ido también contra la naturaleza, pues con toda esa depredación, con todos estos generando mayores o a mayor velocidad estos cambios climáticos incluso. ¿Qué es lo que en definitiva toca a los pueblos? ¿Qué es lo que deberíamos estar mucho más atentos? ¿Dónde poner nuestra mirada? ¿Dónde poner nuestra atención, nuestros oídos? Porque en tiempos de campaña o en tiempos como estructuran los discursos, a ratos nos marean. Para que esto no ocurra, ¿qué podemos tener como presente, Raúl? En la provincia de Jujuy hay una particularidad. Tenemos vigente nosotros la consulta indígena que es el convenio 169, pero los
por H por B, nuestros hermanos no estaban utilizando esta herramienta legal. Es verdad, es una obligación del Estado, pero cuando el Estado, en este caso la provincia de Jujuy, el Estado de la provincia de Jujuy, no cumple, no hace la consulta indígena ante una empresa que quiere ingresar, le corresponde, en este caso, a nosotros, a la comunidad indígena, ir como cualquier hijo de vecino y denunciar, señor, la provincia no ha cumplido con esta ley. Eso lo tenemos que hacer, y eso es una parte, digamos, que no se está haciendo. Por eso, la pregunta que usted hace me sirve para hacer esta exhortación a, no solamente a los hermanos de Jujuy, sino a todo el país. ¿Por qué? Porque esta consulta, este convenio 169, que está en el marco normativo que existe acá en la República Argentina, es el texto que está escrito, pero nosotros somos los que tenemos que hacerlo funcionar. ¿Sí? Nuestros derechos están ahí en la Constitución Nacional Argentina. Evidentemente, por a dónde hemos llegado, nosotros que somos quizás muy respetuosos de la democracia, así como está existiendo ahora. ¿Sí? Pero yo creo que tenemos que ver el desafío consiste en plantear, digamos, que hemos llegado al siglo XXI en una construcción de derechos. Para nuestros padres, nuestros abuelos, acá en la época de los ingenios de 1930 a 1950, trabajaban en horarios de sol a sol. No se les pagaba lo justo, no se les pagaba en moneda, se les pagaba con papelitos. ¿Para qué vamos a hablar de su situación luego en la edad de jubilarse, en la edad de pasar, digamos, a percibir lo que vendría a ser una vez jubilatoria? No tenían los haberes depositados. O sea, todo eso ha ido construyendo cuestiones legales que tienen que ver con el respeto, el querer que cada ciudadano, por lo menos acá en la Argentina, viva bien. Y eso se ve en todo el mundo, de distintas maneras, pero se ha ido creciendo. Esto está dentro de la palabra justicia. Pero evidentemente acá es como que este señor está habilitando, digamos, como que para que tenga plata se le da. Y se olvida que en muchos lugares vive en Argentina. Se olvida, no se olvidan, perdón. Recién la hermana Laura mencionó cómo también uno de los lugares donde ha obtenido fondos este señor es quitándole los aumentos a los jubilados y a los sectores de menores recursos. Y para que quede claro, las funcionarios, como la señora que estaba antes en la Cancillería, como la otra funcionaria aquí del rango del ministerio, prácticamente han dicho, ¿para qué les tenemos que dar plata a los jubilados? Como diciendo, son descartables. Fíjese a los extremos que se ha llegado de cómo estos actos públicos muestran cómo es este gobierno. Y eso no somos nosotros, digamos, no es hacia donde tiene que ir el mundo. Entonces, nosotros desde los pueblos indígenas creo que tenemos que apostar, es mi opinión, ¿no?, a mantener la democracia, a mantener, digamos, la vigencia de lo que dice la Constitución Nacional Argentina, por lo menos porque dentro del país tiene que respetarse lo que se dice. Y si no, ya estamos en un estado de anarquía casi total. Porque donde la Constitución dice negro, mi ley dice cualquier color, menos ese color. Voy a mencionar, hay un artículo, creo que es el 31 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la resistencia. Fíjese que es área en esta Constitución que hasta menciona el derecho a resistir cuando los actos de gobierno que se lleven adelante tengan por objeto hacer desaparecer a quitar vigencia a esta Constitución, a este país. Desde el lado de los pueblos indígenas tenemos que apelar a utilizar todas las herramientas legales, todos los actos que sirvan para denunciar y proclamar nuestros derechos,
actos en las plazas, en las casas de gobierno, en las rutas y caminos, como dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y hacer que estos reclamos se vean públicamente, porque esa es otra cuestión, la invisibilización de las temáticas indígenas. Hoy los grandes medios de comunicación están al servicio de los intereses empresariales. Nuestros reclamos, por más justos que sean, no salen. Las violencias que se ejercen hacia las comunidades indígenas, pero de todo orden, tampoco aparecen. Entonces, nosotros como pueblos indígenas, que ya hemos pasado 500 años, vaya a saber de cómo habrán sufrido nuestros ancestros, y bueno, vamos a tener que seguir sobreviviendo y desarrollando de qué manera vamos a superar a este gobierno dictatorial, a este gobierno injusto, a este gobierno que no tiene empate en desconocer los derechos de las comunidades indígenas que estamos antes que exista el Estado argentino, cuestión que vemos que también está ocurriendo en otros países. Entonces, esto es como un desafío, ¿cómo hacemos los pueblos y comunidades indígenas para plantear nuestras cuestiones? ¿Qué actos vamos a hacer? Ese es el desafío que tenemos ahora para poder superar estas cuestiones, porque de una cosa estamos seguros. Este señor Milei se va a ir. Y luego de eso tenemos que trabajar para desmontar todas estas cuestiones legales que este señor ha constituido para favorecer a intereses empresariales a los cuales la vida humana no les interesa. Gracias, Raúl, por estos otros elementos. Estamos casi a punto de concluir este importante diálogo. Vamos a una siguiente y última pausa y volvemos. Quizá y ahora en esta siguiente parte, ¿cuáles serán las tareas que pudiéramos hacer como pueblos? ¿Cuáles serán las tareas para seguir trabajando, para seguir construyendo, para seguir tejiendo, digamos, como país? Y a la final, situaciones de esta naturaleza, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, que en pocas semanas nos vamos a las urnas, ¿cuál será la suerte? Y así pudiéramos ir topando realidades de cada uno de los países y cómo está la situación de los pueblos. Es una gran tarea que está allí. En algo procuraremos aportar en esa línea con nuestros invitados. Volvemos luego de esta pausa. Un saludo para todos los televidentes de este medio, salud cordial, salud de resistencia, de lucha organizativa de los pueblos indígenas del Abya Yala, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, Programa de Comunicaciones, Asociación de Medios de Comunicaciones Indígenas de Colombia, Red AMSIC. Un abrazo grande para todas y todos. Llegamos a la parte final de este importante diálogo y vamos un poquito a invertir el orden de cómo hemos ido generando estas inquietudes. Empezaré por Raúl. Ustedes, en el caso de Argentina, al menos desde la región de Jujuy y los pueblos que conforman justamente en esa zona, han hecho incluso marchas. Estamos hablando en el año 2023, si no estoy mal, y que no eran pues un día, 2 días, sino eran semanas y meses, hasta que en alguna medida la opinión pública haga eco de esto. Experiencia sumamente interesante y que generó expectativa de carácter internacional.
Quizá, ¿cuáles son las otras experiencias que desde la dura realidad que ustedes tienen que vivir en territorios nos pueden compartir a manera de tal vez sugerencia, a manera de ver cómo han ido superando situaciones en diferentes territorios? Porque en otros lugares ya se ha hecho bastante común, digamos, estos desalojos, porque llegan las mineras y a la final la comunidad tiene que moverse, porque allí, justamente en el corazón de esa comunidad, van a tener que abrir esos trechos, o llega una maderera, o llega una empresa y porque tiene que desviar el río, etcétera, etcétera. Hay temas que son bastante comunes. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué sugiere al resto de pueblos que están justamente mirando esta transmisión en el continente, Raúl? Lo que rige las relaciones en un país entre ciudadanos, personas, empresas, instituciones es la Constitución. Los derechos de las comunidades indígenas están dentro de la Constitución Nacional. 2023, cuando el señor Morales hizo aprobar esta reforma inconstitucional e ilegal en Jujuy, y las comunidades indígenas en todo el estado de la provincia de Jujuy, al amparo del artículo 14, salieron a expresar su disconformidad, ¿sí? Es una muestra de que no se puede estar tomando así tan livianamente esta violencia hacia las comunidades indígenas. Hay testimonios en YouTube de entrevistas que se han hecho en los distintos caminos del estado de la provincia de Jujuy a personas que perdidas en los caminos, en los cerros, públicamente decían que estaban disconformes con esta reforma, con esta quita de los derechos, con esta poner en situación de despojo el lugar donde vivían, porque este es el objeto que tuvo esta reforma constitucional. Entonces, por lo menos, podemos decir que este 2023 ha servido para poner en la mesa que las comunidades indígenas están vivas, el sentimiento de identidad, de decir somos indígenas, está presente, ¿sí? Y en virtud de eso, plantear también públicamente esto y lograr una visibilización que no existía. Ya he mencionado casualmente que los grandes medios de comunicación invisibilizan el tema. Entonces, eso por un lado ha dado fuerzas, digamos, para haber vivido la cuestión indígena, que parecía que era cuestión de otros tiempos, cuando en realidad es el factor presente para poder defender la vida misma de las personas y comunidades que están allá perdidas en los pueblos. Es verdad también el tema de los territorios, pero ya hay ejemplos, como el caso, por ejemplo, acá de las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes, que ante empresas que han aparecido queriendo ingresar, ellos mismos se encargaron de ir y plantearles, señores, ustedes no tienen permiso, que tienen que ir, y no autorizó para que estén acá. Porque en ejercicio, basado en el ejercicio de la asociación pública que se pueda, han tenido ese ejercicio también de decir a todos que decidimos y hacemos daño, somos nosotros, las comunidades. Y las empresas, esas dos empresas en el 2019, así lo entendieron. Entonces yo creo que estos son ejemplos que, como hay varios en los cuales las comunidades indígenas van, no sé cómo lo harán, pero no se van a quedar quietas en cuanto a defender, dentro de lo que dice la Constitución, los derechos que tienen para continuar viviendo en estos lugares perdidos, desde el norte, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, porque es inmensa la cantidad de ciudadanos de la República Argentina que se sienten identificados con la cuestión indígena y que gracias a la Constitución de la Nación Argentina, que fue sancionada en el año 1994, están ahí los derechos y hay que ir a ejercerlos. Y con respecto a los otros
países. Por ejemplo, se mencionaba recién que próximamente va a haber elecciones en Ecuador y seguramente a los candidatos, algunos, quizás todos, porque no sé, tienen pensado ver de qué manera van a entregar las zonas con recursos de minerales y otros materiales, incluido el agua, a las grandes empresas que, como decimos acá en la Argentina, se quieren llevar todo por proceso y hacen negocios, digamos, con el despojo. O sea, hay indígenas que ensucian el traste, como decimos acá, porque no les interesa la vida de los humanos. Les interesa llenar su vestido de dólares. Esto es lo que hay que poner en la mesa también. Que sepan que el progreso que se ofrece es a costa de sacrificar vidas humanas, comunidades humanas. Y estamos en contra, si lo hacemos así, a extendernos al resto del mundo. Cuando llegó el COVID a todo el mundo, una de las grandes cuestiones que ha surgido ha sido de que la ambición económica en el mundo estaba llevando al agotamiento de la naturaleza del mundo. Eso es uno de los llamados de atención. Evidentemente, a estos señores eso no les interesa. Entonces, estos progresos que se muestran así, entre comillas, yo creo que son un camino hacia la destrucción misma de la humanidad. Y yo creo que eso no es lo que buscamos, por lo menos nosotros, las comunidades indígenas. Sí, hay sectores en todos los países de ambiciones comerciales, de ambiciones de dinero, que parece que a ellos no les interesa, como hay Elon Musk y otros señores que están interesados en la conversión. Por eso yo agradezco a ustedes y invitarlos a que como comunidades indígenas en toda Latinoamérica, que es donde seguramente llega este mensaje, podamos, digamos, por lo menos comunicarnos y compartir nuestras vivencias, nuestros dolores, ¿sí? Nuestras luchas para poder seguir viviendo, para que este mundo sea un mundo para la vida, para nuestros descendientes, para los que van a venir, ya no para nosotros. Muchas gracias, José. Gracias enormes, Raúl, por acompañarnos y por ese mensaje. En igual término, bueno, la situación de los pueblos, la situación de las amplias mayorías en nuestros países no mejorará sino la misma población no toma las riendas. ¿Para dónde o qué esfuerzos estima que se deberían poner, Laura, para que la población, para que los votantes, para que no tengamos que arrepentirnos luego, para no dejar embaucar, como suelen decir por acá, en algún charlatán que hace piruetas y a la final nos vamos tras ellos y luego estamos arrepentidos? ¿Qué hacemos en adelante, Laura? Una pregunta muy compleja, ¿no? Porque implica una reunión, si miramos, es importante dialogar, ¿no? Vemos que las redes sociales son otras lógicas de comunicación. En menos de 30 segundos se ve un video, en menos de 30 segundos se lee un texto. Cada vez es más recortado la cuestión comunicacional en las redes sociales, son nuevas estrategias comunicacionales. Y pasa lo mismo en la vida, ¿no? En los barrios, en las comunidades. A veces es importante que los adultos mayores hablen con los nietos, con los hijos de 20, 30 años. Es tan necesario la comunicación que se ha cambiado, se ha modificado con los avances tecnológicos, la comunicación cara a cara, donde las nuevas generaciones, no digo todos, pero ha habido como una franja de una sociedad joven, en la cual desconocen esas realidades que se vivieron década del 60, década del 70. Nosotros venimos de una dictadura militar y de donde hace días atrás despidieron a varios empleados que ver con derechos humanos y que los espacios de la memoria con la dictadura militar, cívico-militar, que implicó la desaparición de muchas personas, el asesinato de muchas personas con el aparato de lo que es policial militar
que cuestionaban la democracia, por eso hubo un golpe de Estado. Estamos en 2024, las nuevas generaciones desconocen todo lo que pasó hace poco, digamos, ¿no? Incluso desconocen lo que fue el 2001, cuando hubo una crisis económica terrible en Argentina, que hizo que renunciara el gobierno de Argentina, presidente de la Rúa, y que hubo mucha represión y muerte. Estamos ahí como cuando está a punto de explotar, digamos, ¿no? La sociedad está tranquila, de algún modo quiere, porque son los votantes de Milei los que han logrado un presidente, de algún modo están expectantes, esperan, a veces como una esperanza vacía de que viene, que se viene. Esa falsa idea de que todo el mundo va a Brasil, todo el mundo va a Chile, todo el mundo está de turismo. Se sabe que en las grandes familias, en los barrios, en las grandes ciudades, muchos no llegan a fin de mes, ¿no? Las familias no están llegando. Entonces hay como los grandes medios de comunicación que como que pintan que todos están pasándola bien y que el argentino está mejor que antes, pero es un engaño y yo creo que hay que seguir conversando, seguir dialogando en los barrios, en las comunidades, en la familia, para que no nos engañen y para que ese adolescente de 17, 20 años o los jóvenes de 25, porque también sufren los jóvenes, toda la sociedad cuando no consigue trabajo, porque actualmente se está avanzando en un trabajo precarizado, ¿no? Donde el joven no cobra aguinaldo, no tiene obra social. Hay muchos recortes en derechos humanos, así como él pasó la motosierra en todo tipo de derechos. Entonces habrá que seguir construyendo, tejiendo la comunicación en la casa, en los grupos, en las comunidades, politizándonos, o sea, al revés, porque muchas veces no quieren que los pueblos originarios o el sector empobrecido o los barrios o los sectores populares se metan en lo político, porque para eso quieren, entre comillas, los sectores de poder, comerciantes, grandes empresarios, negociadores inmobiliarios, especuladores financieros. Ellos quieren ser diputados, senadores y demás. Y yo creo que en todo este proceso de tiempo, la sociedad más empobrecida y golpeada, sectores pueblos originarios también, están viendo que es importante posicionar una mirada propia de la política, una mirada propia de cómo sostener un buen vivir que decimos acá, los pueblos originarios andinos, sumas causas, y es necesario el diálogo, el encuentro, el compartir esos saberes, seamos muchos, seamos pocos, pero seguir construyendo porque vinieron a destruir, o sea, vinieron a pasar la motosierra. Entonces a nosotros nos toca reconstruirnos, dialogarnos, encontrarnos y donde hay dolor, desesperanza, poner esperanza y poner semilleros de transformación, porque a los pueblos originarios son más de 500 años que buscaron aniquilarnos, buscaron generar un genocidio para que no existiéramos en los territorios, y estamos vivos. Entonces, por más que tengan un plan cruel de gobierno, ¿no? Un plan, como decía hace un rato, de muerte, los pueblos originarios vamos a seguir resistiendo, reexistiendo, retomando la existencia de nuestros ancestros para poder sobrellevar estos tiempos tan difíciles, porque se vienen tiempos muy difíciles y la Argentina, esto que se vende en las redes como que estamos mejor, que ya bajó la inflación y que el argentino está mejor, es una gran mentira, y el argentino de los barrios lo está viviendo, en las comunidades se está viviendo, y los grandes medios, que hay una complicidad porque por los medios difunden que el Estado, Milei recortó la pauta oficial en grandes medios de comunicación, pero debajo de la mesa sabemos que, como dicen, hay mucho dinero invertido en los medios de comunicación. Y hay muchas frases hechas del gobierno de Milei que se repiten a rajatabla en todos los medios de comunicación. Hay mucha mentira. Y bueno, yo creo que la Argentina y los argentinos y argentinas van a terminar develando que todo fue una gran mentira de Javier Milei, ¿no? Que ya se lo está viviendo cada familia lo van viviendo.
Laura Méndez de originarios.ar, muchísimas gracias por acompañarnos, por contar la otra verdad desde los territorios, por atestiguar con su testimonio, valga ahí redundar, de lo que están viviendo en carne propia. Gracias, Raúl, por contar desde territorios, desde el caminar de los pueblos, desde la mirada de cómo gobiernos como el que están prácticamente conduciendo el destino del país entran con toda una forma, todo un discurso. Hay tantas imágenes en varios lados, pero pudiéramos todavía tener presente cómo es eso de que en un discurso, ya cuando candidato decía cómo es posible el Papa comunista, etcétera, etcétera, manda a dónde y días luego vaya a rodilla y besa la mano. ¿Cómo se entiende estas cosas? ¿Cómo nosotros podemos no caer en una situación de esa naturaleza? Qué importante mirar en otros espejos, mirar y conocer otras experiencias como las que han contado. Gracias, Laura. Gracias, Raúl. Hasta muy pronto. Gracias a vos. Gracias enormes. Y gracias a usted, amigo y amiga. En el Ecuador ya empezó la campaña del lleno, estamos en la recta final y el día de mañana nos encontraremos con dos personajes. En cambio, para preguntar, pues bueno, a la final, ¿qué es lo que ofrecieron? O cuáles son o cuáles eran sus planes, y en el transcurso de estos primeros días de campaña, qué es lo que han ido prácticamente mostrando o haciendo. Será un programa con bastante, bastantes verdades desde el otro lado, como lo hacemos en Ricinacuy TV, así que cordialmente invitado e invitada. Muy amable. Hasta entonces, soy José Atupaña y recuerden, ya nunca más sin nosotros.